túnel para diferentes modos de operación y también un poco sobre los hitos del desarrollo de este tipo especial de maquinaria y también sobre la tuneladora de densidad variable, que es un nuevo tipo de tecnología para suelos blandos, donde se pueden aplicar en condiciones muy variables de suelo y también con características cáusticas y otro tipo de características. La motivación para el desarrollo de estas máquinas multimodal se remonta a nuestra historia de desarrollo de estas máquinas a principios o a mediados de los 80. En el pasado había habido muchos proyectos caracterizados por características geológicas de grandes tramos en suelos blandos en paralelos con largos tramos en roca dura. Entonces, para este tipo de situaciones, tratamos de encontrar una solución segura para realizar estos trabajos, pero no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también de encontrar una solución que diera una optimización financiera a este tipo de trabajo para tener un trabajo seguro y confiable. Acá están los antecedentes de cómo desarrollamos estas maquinarias multimodales que se basa en tres diseños básicos de las tuneladoras, la de escudo o las que se pueden utilizar en modo abierto y de las que se pueden utilizar en el modo cerrado con los lodos bentoníticos. La combinación de los tres tipos básicos de tuneladora y es posible hacer un cambio dentro del túnel y se pueden diseñar de una forma que tengan una conversión modular. Es decir, si tenemos pequeños tramos de suelo blando o roca dura, pueden empezar operando la máquina en forma o en modo de roca dura y después si quieren cambiar al modo de lodo bentonítico, hacen un cambio de los componentes con bombas o con la presión requerida. Para eso se requiere una caverna o un pozo o un tiro para hacer ese cambio, o pueden tener una máquina con una solución integrada para que se convierta a sí mismo entre los modos en horas. Y a veces, dependiendo de la logística, puede llevar turnos también o días. Pero digamos que más o menos es como apretar un botón y pasar del modo abierto al cerrado o entre modos cerrados. El primer ejemplo de estas máquinas es un cambio que se puede hacer entre una de escudo abierto a uno de escudo cerrado en condiciones estables por debajo de la napa freática. Puede funcionar en forma equilibrado cerrado de presión, lo que significa que tenemos acá la cámara completamente llena de material con presión de agua en el frente del túnel, y cuando se lleva todo por la cinta transportadora se reduce la presión y se mantiene bajo condiciones atmosféricas. Si ahora tenemos condiciones estables, a diferencia de las anteriores que no lo eran, ahora podemos operar en el modo de aire comprimido, lo que significa es que hacemos funcionar la máquina con la mitad de la cámara llena de material y en la otra mitad ponen aire comprimido para alejar el agua y pueden sacar los escombros y todo hacia afuera para hacer la limpieza en condiciones estables. Cuando tenemos un poquito de agua, la máquina puede ser operada en modo abierto y la cinta transportadora simplemente se alimenta con los escombros o los desechos suficientes para que los transporte hacia afuera. Con este tipo de máquina se hace la limpieza de los escombros siempre hacia afuera de la cámara de excavación, y la diferencia entre los dos modos es que en un modo EPB cerrado tenemos este método adicional que utilizamos para reducir la presión. Esta máquina se utilizó para un túnel
ferroviario en el sudoeste de Alemania, en Katzenberg, donde teníamos diferentes formaciones de roca con arenisca y también teníamos diferentes áreas. Y esta situación, la máquina se manejaba en una forma de presión cerrada y en el resto en una forma abierta. Acá podemos ver, este es el área del portal con las dos paralelas en la montaña. Las máquinas acá, como mencioné antes, operaban básicamente en un modo abierto. La cinta transportadora del sistema de limpieza principal, que se podía utilizar también en el modo abierto a través, teniendo en cuenta la abrasividad del suelo. Y siempre nos tenemos que concentrar en el desgaste. Si lo vemos un poco diferente para un proyecto que tenía la misma conversión de un modo abierto a uno cerrado y viceversa, para un proyecto que se hizo en Francia, también para un túnel ferroviario de secciones paralelas de 4 kilómetros aproximadamente que habían sido excavadas utilizando una máquina multimodal de 10 metros de diámetro, y de la sección principal era a modo abierto y los escombros eran extraídos o sacados de la cámara a través de este tornillo sin fin, y en la otra con la cinta transportadora, la banda transportadora. Y en la otra sección se utilizó en forma de PV cerrada, donde los escombros se sacaban a través de este tornillo sin fin, y en el modo abierto funcionaba como una máquina con un solo escudo y los escombros se sacaban a través de una cinta transportadora fuera del túnel. Esta es la máquina en la zona del portal para hacer la conversión de un modo abierto a cerrado. Lleva 4 días aproximadamente hacer la conversión, y el tiempo utilizado era por el tema de hacer de las conversiones de los cabezales de corte y también para desensamblar los canales de escombros que se tienen en una operación abierta en general, y para adaptar los sistemas logísticos para el modo cerrado. Las conversiones más frecuentes son entre abierto de único escudo a cerrado en modo de slurry, de lodo. DPP básicamente se basa en las condiciones geológicas complejas. Y a la izquierda podemos ver que ese tipo de máquina está operando en un modo cerrado. Y tenemos el muro de contención que separa el área presurizada de la no presurizada. Y aquí tenemos 2 cámaras con la burbuja de aire, donde se puede regular la presión y los escombros son eliminados o sacados. Y aquí, si tienen peñascos o grandes rocas o piedras, pueden triturarlas aquí con un triturador que luego transporta todo al exterior de forma hidráulica, y estos escombros son una mezcla de bentonitas y de aceite que son llevados a la superficie, a la planta de separación, y donde se hace la separación del lodo, y el lodo vuelve nuevamente aquí para ser reutilizado en un modo abierto. Tenemos la cinta transportadora que va hacia el frente. La segunda cámara está sellada y se puede entonces operar la máquina en modo de roca sólida, donde a través de esta cinta se envía los escombros hacia afuera. Y la conversión entre los diferentes modos se puede hacer de 2 a 4 horas, dependiendo, por supuesto, de la logística en el lugar. A veces podría llegar a tardar 2 a 3 días. O algunos turnos de los trabajadores, dependiendo de las condiciones específicas de los proyectos. Este tipo de máquina se utilizó a fines de los 80 por primera vez, y ha habido varios otros proyectos
como el que se llevó a cabo hace unos años en Suiza, en Zúrich. En Zúrich tienen acá la estación principal, terminal, donde se le hizo un diseño nuevo, una modificación para conectar a la línea ferroviaria con el aeropuerto. Y en 4,8 kilómetros la operación empezó acá en el portal del túnel hacia la zona de la estación, y la sección principal tenía que ser excavada en molaza con una resistencia media de roca, y los últimos 200 metros de todos los 4,8 kilómetros se hizo la conversión de la máquina a una máquina de lodo antes de pasar por abajo del río Limat, donde había otro tipo de material diferente, donde la máquina tenía que ir hacia la estación principal en el otro modo. Y otro ejemplo de cambio entre el modo abierto a la EPB se utilizó para un proyecto bastante complicado en Estados Unidos, cerca de Las Vegas. Se llama la toma número 3 del lago Mead. Tenemos el lago Mead ahí, y el agua del lago se utiliza para proveer agua fresca, agua potable a Las Vegas. Con sus estructuras de toma, pero debido al área, el agua cae, y si hay una mayor caída, más que la de las dos tomas, se seca. Por lo tanto, aquí entra en juego un nuevo concepto para diseñar, en este caso, un túnel mucho más profundo para garantizar la entrega futura, digamos, de agua fresca, agua dulce a Las Vegas. Se creó un eje de 180 metros con una caverna, y desde esa caverna se instaló una máquina para escalar, digamos, 4,8 metros del túnel a la estructura de la toma. Y luego las condiciones del proyecto han sido bastante exigentes debido a los sedimentos, a la formación de roca del lugar, y también varias fallas que se han encontrado. Para esas zonas de falla, el riesgo fue la comunicación con el lago. Por lo tanto, la máquina tuvo que diseñarse con una tolerancia de hasta 17 bars. La configuración de la máquina, entonces, podía operarse en modo lodo cerrado, como vemos aquí a la izquierda, con un sistema de doble cámara, con el transporte hidráulico del material, y esto podía convertirse rápidamente a una máquina abierta, en donde los escombros se podrían eliminar a través de un tornillo sin fin y no una cinta. Bueno, en las especificaciones de la máquina justamente se indicaba que la conversión a modo cerrado debía realizarse en 120 segundos. Es por eso que se diseñó justamente la máquina con el tornillo sin fin tan extenso, tan largo, para rápidamente poder convertirlo, sellar la parte frontal y poder de alguna manera, manejar una situación de una entrada de agua repentina. Así que también se diseñó justamente la máquina con el tornillo sin fin tan extenso, tan largo, para rápidamente poder convertirlo, sellar la parte frontal y poder de alguna manera, manejar una situación de una entrada de agua repentina. Así que también para lo que es la instalación del grouting, hacer una buena inyección para los escenarios de peor caso, digamos. La máquina operó entre diciembre del 2011 al 2014 en estos 4,8 kilómetros de largo, con presiones de 14 bars y más también. Así que básicamente fue para poder asumir toda esa estructura. Otra conversión, el cambio entre escudo de lodo y escudo EPB, que también podría hacerse. Fíjense a la izquierda, tenemos
la máquina EPB común y a la derecha tenemos la de lodo. La diferencia básica entre estas dos configuraciones es el soporte de frente. En la EPB lo tenemos con material excavado que se utiliza como para ir soportando el frente del túnel. Y en la de lodo tenemos una suspensión mixta para poder realizar el soporte del frente. No solamente para hacer el soporte, sino también se utiliza como medio de transporte del material excavado. Además, es diferente para lo que es el desescombro, en donde tenemos acá una cinta o un tornillo sin fin, mientras que en la de lodo tenemos una descarga, un circuito de descarga. Bueno, en el pasado teníamos un concepto modular para poder hacer el cambio de la operación, y si hablamos de máquinas pequeñas o medianas, bueno, un diámetro más o menos de 4 a 6 metros. Y las máquinas han sido diseñadas en el pasado en particular, fíjense aquí, para poder cambiar los módulos o los componentes que hagan el cierre o la apertura de la operación, ya sea con el modo EPB cerrado, con el tornillo sin fin, pero esto llevaba muchísimo tiempo. Sabemos que para las máquinas más pequeñas es difícil tener una instalación paralela. Y hubo un proyecto en Francia, en París en particular, para una obra que incluía un túnel de 10 kilómetros con una geología bastante variada, con tramos en Lima que podían operarse sin problemas en modo abierto, pero luego otros tramos en formaciones más bien arcillosas, donde la máquina se convirtió a EPB, y otros tramos en donde, debido a las areniscas, bueno, la operación requería un modo de lodo. Y debido a que la máquina era de 10 metros, fue posible contar con una instalación paralela del tornillo sin fin y además, como vemos aquí, el triturador de piedras y los tubos necesarios para el lodo y poder hacer el cambio de la operación sin problemas. Pero para hacer el cambio, además, en el pasado era necesario, podríamos decir, que alguien ingresara a la cámara y que pudiera hacer alguna adaptación para el modo de operación y para los distintos accionadores de la conversión. Acá tenemos una línea de la historia del desarrollo de las máquinas de múltiples modos, comenzando a mediados de los 80 en realidad, con la primera máquina que se utilizó en Suiza, que podía convertirse desde modo lodo cerrado a modo abierto, y luego se pasó a hacer un cambio en modo abierto, como escudo, a una cerrado. Así que bueno, básicamente ahí tenemos algunos ejemplos de los proyectos principales, bastantes en realidad hasta la fecha, con operación multimodo. Ese fue el pasado, la línea del tiempo, en donde teníamos secciones extensas de distintas condiciones de suelo. Hoy en día los proyectos sabemos que son incluso más complejos, en donde hay cambios frecuentes de condiciones del terreno, roca dura, roca blanda y otras características de la formación que tenemos que poder manejar de una manera confiable y segura. Entonces, en base a todas estas condiciones, desarrollamos una nueva máquina que la llamamos la máquina de densidad variable. Este tipo de máquina, bueno, incorpora las ventajas de ambas, de la EPB y de la operación mixta, y puede lograr la conversión entre los modos. Se puede trabajar en máquinas pequeñas y medianas, presionando un botón, y eso es importante, sin la necesidad de ingresar a la cámara para hacer las modificaciones necesarias. Y además, en total control de la presión del frente cuando transicionamos de la EPB cerrada al modo lodo. Y la máquina puede operar en distintos modos, bueno, como les dije, en modo abierto completo, en condiciones estables, donde hay un desescombro en la parte de ahí superior, y también puede operar
en modo aire comprimido, cuando la cámara está llena con el material, o también en una operación de modo cerrado, cuando tenemos condiciones inestables debajo de la napa de agua, o en modo de lodo, con el sistema de cámara dual, o a la izquierda el modo de lodo de alta densidad. Cuando la densidad es mayor a la normal en el lodo, bueno, densidades de hasta 1,7, 1,8 toneladas por metro cúbico. Así que estamos hablando de un material muy espeso que podemos encontrar y que además son suelos altamente permeables para poder mantener en ese caso la presión del frente. Bueno, estas máquinas se han utilizado por primera vez en un proyecto muy importante en Kuala Lumpur, utilizadas para un tramo de aproximadamente 9,8 kilómetros. Actualmente también operan en Hong Kong y hubo también una máquina que se diseñó para un proyecto en Perú, para el subte de Lima, pero actualmente el proyecto está un poquito demorado, así que la máquina calculamos que va a estar en uso hacia, podríamos decir, mediados del 2018. Así que bueno, para concluir, los proyectos de la actualidad sabemos que son cada vez más complejos, con condiciones geológicas muy variables que tenemos que manejar y también encontramos presiones hidrostáticas elevadas. Los llamados soluciones a medida, soluciones personalizadas, son las que estamos viendo. ¿Por qué? Porque buscamos seguridad, también tratamos de cuidar el impacto económico de lo que es, bueno, operar una máquina y poder adaptarla lo más posible al contexto prevaleciente. Así que bueno, con esto ya concluyo mi presentación y será un gusto para mí responder algunas preguntas.